Hola amigos, les habla Joseph. Y les habla Gerardo. Está escuchando el programa Teresa Hashem, El Camino de Dios, programa que llega a ustedes de parte del Ministerio Jaime, el Ministerio del Árbol de la Vida, el árbol en el que fuimos injertados. Bendito sea el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios Todopoderoso, el misericordioso, el clemente, el lento para la ira y grande en bondad, que nos permite cada día amanecer un nuevo día, porque sus misericordias son nuevas cada mañana y Él renueva cada día la obra de la creación, como está escrito en la Sagrada Torá. Gracias le doy al Todopoderoso por permitirme estar nuevamente con mi hermano Gerardo aquí en PAB 550 en Ponce, radioemisora de Puerto Rico que se escucha en todo Puerto Rico. Y para los hermanos que repiten este podcast a través de nuestra página web, saludos. Nuestro programa llega todos los domingos a las 7:30 de la mañana en Puerto Rico bajo la emisora WPAB 550, emisora que nos ha dado la oportunidad por 4 años de poder compartir esta riqueza de la sabiduría y el conocimiento de la Sagrada Escritura desde el lente del pueblo, que ha sido el heredero de ellas. Y gracias le doy al Todopoderoso por esa oportunidad. Y aquí estamos nuevamente, una vez más, con el programa Teresa Hashem, El Camino de Dios, programa que llega de parte del Ministerio Jaime. El Ministerio Jaime es el Ministerio del Árbol de las Vidas y nosotros estamos dedicados a transmitir la verdad de las Escrituras a la luz del pensamiento de los nazarenos, aquello que usted conocía como el judaísmo, o mejor dicho, el cristianismo primitivo, que en sí no era un cristianismo primitivo, sino eran nazarenos, eran de la secta de los nazarenos, que luego eventualmente los de Antioquía, no los de Jerusalén, la gente que vivía en Antioquía, se les llamó por primera vez cristianos. Pero los de Antioquía no son los mismos de Jerusalén. En Jerusalén se les llamaban nazarenos. Incluso a Pablo el Tarso se le acusó ser la cabecilla de la secta de los nazarenos. Y los nazarenos creían que el retoño que habla Isaías 11, que vendría del linaje de David, había sido su maestro. Incluso este es su servidor Joseph y mi hermano presente aquí Geraldo, creemos con perfecta fe que él es el retoño prometido. Amén. Y por eso somos sus discípulos y enseñamos sus enseñanzas y esperamos su pronto regreso. Porque el Mesías regresará a completar la obra que le fue encomendada de antes de la fundación del mundo. Restaurar el mundo y devolverlo nuevamente a su estado óptimo, al estado del Creador. Sí, amigo que me escucha, esto parece locura, pero Shaul el Tarso dice que las buenas nuevas son locuras para los que se pierden. Así que, amigo, este programa llega a ustedes con mucho amor y mucha dedicación de parte de nosotros. Y es Jaime, tiene un centro de estudio, una escuela que se ubica en la calle Torres, esquina Roosevelt, en el edificio Torres, local número 16 en Ponce. Tenemos reuniones los martes y los sábados. También nos reunimos los jueves, pero no lo anunciamos porque estamos estudiando un libro que para poder estudiar ese libro definitivamente tiene que tener una serie de fundamentos para poder conocer ese libro. Pero ya estamos terminando el libro y nos complace anunciar que a partir de dentro de 2 semanas más posiblemente vamos a estar los jueves abriendo para que el público, si desea visitarnos y estudiar con nosotros a las 7 de la noche, vamos a estar hablando de diversos temas. Entre ellos vamos a entrar al mundo del libro de los Hechos para empezar, en la medida que progresamos en la lectura, a conocer lo que los nazarenos pensaban de su maestro, cómo el movimiento nazareno creció en diferentes partes del área geográfica de ese entonces y a la misma vez en la medida que vamos viendo al hermano Shaul el Tarso entrar a diferentes lugares, y es importante que usted sepa que Shaul el Tarso entra a sinagogas, lea el libro los Hechos, mirar el lugar donde entra y buscar la carta de ese lugar para ir entonces mirando sus cartas a la misma vez. Y vamos a hacer ese proyecto con el favor del cielo. Un buen proyecto, larguito, pero muy interesante. Y estamos también los martes a las 7 de la noche estudiando el libro de Job. Nos encontramos en el capítulo 11 del libro de Job a partir de este martes. Gracias al Todopoderoso por ese regalo. Y los Shabbat, los sábados, conforme al precepto que se encuentra en la Escritura. Y es bien interesante que los nazarenos nunca dejaron de observar el Shabbat. Está bien claro, en Hechos 15. En Hechos 15 ellos mismos le dicen qué hacemos con los gentiles. Y le dicen, díganle que guarden estas cosas porque Moisés tiene quien lo predique en Shabbat toda la sinagoga. En la sinagoga todos los Shabbat. Quiere decir que aún en su época no existía en la mente de que no había que observar ese día. Y no se reunían tan siquiera domingo. Tampoco. Eso son malas interpretaciones de lo que dice el texto. Hay que leer bien el texto. ¿Cuántas veces hemos escuchado que esta idea, Geraldo, de que la persona nace pecadora? Y tomamos palabras de Pablo para decirlo. Sin embargo, cuando leemos claramente la carta de Romanos, donde Pablo habla sobre eso, Pablo lo que dice es que la muerte pasó a todos, por cuanto todos pecaron. Es decir, que la muerte es la consecuencia del pecado. La persona decide pecar y su consecuencia va a ser la muerte.
Pero no fue el pecado lo que heredó la persona, sino la muerte. Eso lo dijo Por causa. San Agustín, es el que dice que el pecado, uno nace siendo pecador y por eso hay que bautizar a los niños, no fuera que se fueran a perder cuando muriesen. Eso es muy interesante y gracias por tu aportación en eso. Para que usted vea que hay cosas que nosotros aprendemos, Gerardo, que cuando miramos en un principio no tienen un fundamento. Son reinterpretaciones del segundo, tercer, cuarto siglo que nada tienen que ver con el camino de los nazarenos, que son los testigos iniciales. Y eso es bien importante cuando nosotros nos vayamos a acercar especialmente al Mashiach, a Yeshua, a Jesús y a sus palabras, ver qué dijeron sus discípulos y cómo ellos lo veían, porque la historia lo ha pintado de otra manera. Es interesante que el Santo Maestro, en el libro de Juan, en su última oración antes de partir de este mundo, a regresar a la gloria que tenía antes de la fundación del mundo, y eso es un tema muy interesante para otro momento. Enoc, ahí. El libro de Enoc es muy importante leerlo para poder entender eso, y el Evangelio de Juan, su autor, conocía muy bien esa literatura. Usted va a encontrar que el Santo Mesías dice: Padre, te pido, no solamente por esto, sino por los que van a creer por la palabra de ellos. Y se está refiriendo a sus discípulos, a sus discípulos que van a ser testigos en los diferentes lugares donde iban a ser enviados de las palabras del Santo Mesías, de las palabras restauradoras que el Mesías iba a traer como parte del diseño divino de la redención. Y esto es lo que estamos haciendo en el Bet Midrash con ayuda del cielo. El cielo nos ha ayudado grandemente en esto. Ha sido un gran reto para nosotros porque prácticamente es nadar en contra de la corriente. Es lo común, lo tradicional. Ver la otra rama del pensamiento, pero no cómo pensaban ellos. Y eso es lo que estamos haciendo, un movimiento restaurador, porque creemos firmemente que el Mesías está próximo a regresar. Y el Mesías dijo que es necesario, primeramente, ser testigo de él, y segundo, Pablo de Tarso creo que enseñó, fue Pablo, fue otro discípulo, que es necesario que el cielo los retenga a la venida del Mesías hasta que se restauren todas las cosas. ¿A qué se refiere Shaul de Tarso con eso? Sí. Obviamente se refiere a la restauración del camino original del pueblo santo, que una vez se apartó por razones históricas que son importantes. A ver a Jeremías diciéndole: regresen a la zona antigua, investiguen, busquen. No ha sido la primera vez en nuestra historia que la verdad se ha perdido. Así que hemos tenido que retomar el camino. Así es. Y como parte de nuestro proceso de educación dentro del Bet Midrash, del centro de estudio, para los que escuchan la palabra Bet Midrash, la palabra Bet Midrash es una palabra hebrea que significa casa, Bet, Midrash de estudio. Para los que nos escuchan y siempre están pendientes de nuestro programa, en el Bet Midrash el día de ayer tuvimos la oportunidad, como siempre hacemos todas las semanas, porque así está estipulado, incluso aún los mismos discípulos dicen que todos los Shabbats se estudia Moisés. Tuvimos la oportunidad de estudiar el día de ayer la sección de la Torá titulada Re'é, que Moisés le dice mira. Re'é significa mira. La palabra re'é va más allá de mirar con la idea de ver, es decir, va más allá de ese concepto. Re'é quiere decir presta atención, examina. Y ese segmento, Gerardo, se encuentra en el capítulo 11 del libro de Deuteronomio y comienza en el versículo 26, donde Moisés, el maestro por excelencia de Israel, dice: yo pongo ante ustedes la bendición y la maldición. Tradicionalmente se ha interpretado estas palabras como el principio del libre albedrío. De ahí es que nace el concepto del libre albedrío. Y el libre albedrío, nosotros pensamos que el libre albedrío, Geraldo, consiste en poder hacer lo que te da la gana. Sin embargo, el concepto bíblico del libre albedrío es la capacidad o la facultad que Dios le dio al humano de querer decidir entre hacer lo correcto o lo incorrecto. Ese es el verdadero libre albedrío. A conciencia. Y obviamente, la decisión que tome la persona va a repercutir más adelante en consecuencias. La palabra dice que, así como el gorrión en su vagar, la maldición nunca viene sin causa. Siempre hay una fuente, un origen. Y ahí, pues, Moisés está frente al pueblo diciéndole: yo les pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. Es como que ustedes pueden escoger qué ustedes quieren para su vida. Totalmente voluntario a qué, si pudiera llamarlo de una forma, de qué árbol ustedes quieren comer, de qué fuente ustedes quieren alimentarse. Totalmente voluntario. Es muy interesante, Gerardo, que ahora que hablas de la fuente, o de qué árbol quieres comer, nos lleva al libro de Génesis, donde Génesis, y esto de las cosas más complejas de poder explicar, porque nosotros decimos: ¿dónde está Dios?
Obviamente para el mundo antiguo Dios se encontraba por encima de las nubes, Ujú. pero estamos en un mundo donde ahora llegamos hasta por encima de las nubes Y no está ahí. y no está ahí. Así que, ¿significa que la palabra que ellos recibieron fue falsa? No, porque cuando usted busca la luz que hay detrás del mensaje transmitido, Ujú. de la palabra escrita, por encima de la letra, usted va a ver que la idea que es luz va más allá Ujú. de lo que se está narrando. La narración simplemente es la vestidura de esa luz, de esa idea que está cubierta en esa Lenguaje de la narración. época. Muy cierto. Por ejemplo, hablamos del principio de la creación. La Biblia dice que al principio Dios creó todas las cosas. Se encuentra en el libro de Génesis. Pero dice que antes de comenzar a crear el Eterno, la tierra estaba desordenada y vacía. Y que había abismo y oscuridad. Y hasta aguas. Y había aguas. Cuando tú lees ese texto y lo llevas a la ciencia moderna, usted podría decir, si usted es una persona que piensa que el Dios de este mundo es el que domina realmente todo, usted diría, el diablo está engañando a la gente con la ciencia de los científicos. Pero si usted mira como persona racional, lo que se está transmitiendo detrás de la Escritura está mostrando una idea. Muchas personas han especulado, Geraldo. Obviamente, si la Tierra estaba desordenada y vacía, algo pasó y ahí comienzan las famosas teorías. Hubo Una guerra. Una guerra cósmica, porque eso es lo que dice la época de Gilgamesh. Y la historia tradicional es que el mundo se creó a través de la guerra y de una victoria. Y muchas veces desde el lente tradicional de las naciones se interpreta entonces Génesis. Y es interesante, Geraldo, que sin embargo, la corrección que va a hacer el escriba, inspirado, que en este caso es Moisés, la corrección que va a hacer a la idea es coger esa misma idea, plasmarla en la Torá, pero limpiarle el proceso. ¿Quién estuvo conmigo cuando yo creé? Que vas a encontrar a los profetas decir eso. Incluso el Eterno le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hacía todas las cosas? Mi mano. Incluso el libro de Job dice, nadie estaba conmigo cuando yo creaba. ¿Quién me aconsejó? ¿Quién me ayudó? Nadie. Esto es bien interesante, Geraldo, porque hay cosas que tú vas a leer en los nazarenos que usted diría, esos son pensamientos extraños, pero no, tienen su origen en la Torá. Por ejemplo, Pablo se encuentra en Atenas discutiendo con unos atenienses en una plaza, como si fuera la plaza pública aquí en Ponce. Ustedes habitan en él. Y que hablar del Dios que creó todas las cosas, que determinó en un tiempo que iba a ser juzgado el humano por sus acciones. Y en ese capítulo 17 del libro de los Hechos, él dice algo muy interesante con respecto al Creador. Porque estamos hablando de dónde está Dios. Él dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por mano. Ni es servido por manos humanas, ni tiene necesidad de cosa alguna, pues él da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, prefijándole el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Para que busquen a Dios, por si tal vez palpando puedan hallarlo, aunque no está lejos de cada uno de nosotros. Palpando como ciegos. Mire qué interesante. Para que busquen a Dios, porque por si tal vez palpando pueden hallarlo, aunque no está lejos de cada uno de nosotros. Y miren la frase interesante. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Dice Pablo. Pablo está diciendo con estas palabras que estamos dentro de Dios. ¿De dónde saca Pablo esas ideas? Obviamente, si usted analiza la idea detrás del mensaje literal del libro de Génesis, usted va a encontrar que para que en el principio hubiera desorden, tiene que haber ocurrido un vacío. Pues si Dios lo llena todo, en todo momento, en todo lugar, y eres todo, ¿dónde hay espacio para la creación? Exactamente. Y ahí es donde Shaul está transmitiendo esa idea de el Eterno haber creado dentro de sí un espacio vacío que trajo desorden para luego crear el orden. Es la reparación de las ideas antiguas que existían sobre ello. Porque se interpretaba el desorden como una guerra, como si diferentes seres hubiesen peleado, porque el que está acá abajo lo ve así.
ve las estrellas, ve las lunas peleando, pero el que está desde arriba, que los crea todos, simplemente está viendo el proceso de su voluntad cumplirse. Muy cierto. Y en el libro de Génesis, en el primer día de la creación, se habla de las tinieblas existir primero. Uh-huh. Las tinieblas se llaman en hebreo Hoshech, que es oscuridad densa. Oscuridad tan y tan densa que no ves nada, porque no hay nada en esa oscuridad, aunque aparenta haber algo. Y el día lo llama Yom, pero a la misma vez, esa luz del día le llama Or. Y dice el texto que creó la luz y la oscuridad. En un principio, obviamente, si analizas el texto, no está hablando lo que usted y yo entendemos. El sol no había nacido. El sol no existía. Ni las estrellas. ¿De qué luz está hablando? Sin embargo, el concepto de la división de los tiempos entre día y noche nace en el primer día, obviamente, para crearle en el humano la idea de el orden estructurado para el funcionamiento de la vida. Pablo dijo, todo tiene su límite y su momento particular. Pero en el aspecto más profundo de lo que se está transmitiendo, a la misma vez está diciendo que él creó los dos regímenes para que gobiernen. Es decir, el régimen de la luz, o el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Para que hubiese libre albedrío. Para que llegase lo que Moisés está diciendo en Deuteronomio, el libre albedrío. Si yo no pudiese hacer lo malo, y si lo malo no tuviese consecuencias, a mí me importaría. Tan siquiera yo tendría conciencia de ello. Si yo solamente pudiera hacer lo bueno, entonces, ¿qué elección hay? Es interesante, Geraldo, que ese primer día hace su plena manifestación en el sexto día cuando el humano es creado. Porque ese primer día fue creado para el humano. Incluso, hasta el séptimo día fue creado para el humano. ¿Okay? Le hicieron la casa completa para que él la habitara. Exactamente. Y el humano, creado por Dios, se le dio la facultad de elegir. Entre la bendición y la maldición. Comer de todo esto menos de aquello. El libre albedrío. Pero también, para que esa elección existiera, tenía que existir detrás de la cortina el potencial de él ser influenciado por la corriente que se quería montar, si podemos decirlo así en el lenguaje puertorriqueño o español. Dios es bueno, es bondad, le está hablando, pues está siendo influenciado por un lado. Si va a haber libre albedrío, Hashem mismo tiene que permitir que otro lado exista y que también le hable. Correcto. Para que el humano tenga la decisión propia de decidir. Es bien interesante que en el caso de Caín, tú vas a encontrar que está molesto con Abel y le dice el Eterno, ¿por qué estás molesto? Si hicieras lo correcto, ¿no serías tú compensado? El pecado va a tocar a tu puerta y su deseo, pero tú puedes dominarlo. Así que el Todopoderoso creó la oscuridad, las tinieblas y su reino, que es donde nace el concepto del Satán, y le dijo al humano, tú tienes la capacidad de resistir eso, porque todo lo que yo creé, lo creé para tu bien. E incluso, sepa usted, amigo, que el primer día, él lo llamó bueno. Sí. Quiere decir que el funcionamiento de lo que está escondido detrás de ese primer día es bueno. Es que me acuerdo el texto, humillados delante de la poderosa mano de Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Mire qué interesante, yo tengo un libro de Moshe Chaim Luzzatto, uno de los libros más complicados de él, se llama Las 138 puertas de la sabiduría. Mire que he estado metiéndole manos, como decimos acá, por muchos años, y llego hasta ciertos capítulos y ahí no puedo más. Y en su introducción, en los primeros capítulos, él comienza a hablar de la función que hace el mal. Él dice, la función del mal es simplemente el diseño del mal dentro del plan divino es llevar al bien. La función del mal es llevar a la humanidad al bien. Porque si el mal no hiciera su trabajo, el bien no se manifestaba. Y es interesante, en esas palabras simples hay mucha luz. Porque yo les hago una pregunta, y lo digo en el Ben Midrash a cada rato. ¿Alguno de ustedes llegó aquí porque se cansó de hacer el bien y dijo, voy a ir allí también a ver qué es eso? Mi vida está toda bien, no tengo ningún problema. Todos los que buscan del Creador llegaron a los pies ¡Socorro! del camino del cielo porque el mal les tocó.
sálvanos, Hoshiana. Okay. El mal que a sus ojos lo ven como mal, porque al final es un gran bien. Al final. Al final es un gran bien. El problema es que no sabemos cuándo es ese final. Nuestro libro no tiene el capítulo cerrado todavía. El de Job sí. Sabemos lo que pasó, pero el libro de Joseph o de Gerardo todavía está escribiéndose. Entonces, es bien interesante, Gerardo, porque en esta sección de la Torá que Moshe le dice, pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. Y él dice, la bendición si escuchas los mandamientos del eterno Dios. Es interesante que aún el eterno, mira qué bueno es el Creador. Aún el Creador, colocando este sistema para el humano, aún así le da revelación al hombre, porque Moshe es un hombre, no es San Moshe, no es San Moisés, le da revelación a un hombre llamado Moisés, para que Moisés sea el instructor de un pueblo y le diga a ellos, aún existiendo estas dos ramas que él crea, de un solo árbol, si podemos decirlo así metafóricamente, él le dice a ustedes, yo les voy a decir a ustedes el secreto de evitar la oscuridad. Pon tus pies en la luz. La bendición si obedeces los mandamientos. Fíjense Y es interesante que el proverbio dice, lámpara a mis pies es tu palabra. Lumbrera en mi camino. La operacionalidad, o sea, cómo Hashem, el creador, el Dios bendito de nosotros, define lo que es la bendición y lo que es la luz, está circunscrito a sus mandamientos. No hay forma de esquivarlos o de anularlos. O sea, si nosotros dijéramos que los mandamientos han sido anulados, es decir, que él dejó de ser bueno. Mira qué cosa más simple, Geraldo. Mira la forma más simple que lo puedo proyectar hoy. Mentir tiene sus consecuencias. Y en ocasiones pensamos que mentir en una solicitud de cualquier cosa que usted vaya a aplicar va a obtener un beneficio en ese momento, pero ese beneficio es temporero. Porque si descubren que mintió, va a haber consecuencias. Ahora, ¿le dijo el Creador que no mintiera? Claro que le dijo el Creador, no mientas. Porque si mientes, estás activando la maldición que consiste en que hay consecuencias negativas en esas acciones. Y ahí entra el proceso del libre albedrío. El humano tiene la decisión en sus manos de escoger hacer lo correcto o lo incorrecto. Y el Eterno define lo que es correcto para ayudar al humano a vivir la vida con menos problemas posible, porque es importante que sepa que mientras exista el potencial de hacer el mal, no estamos totalmente protegidos de él. Por eso es que es bien interesante, Geraldo, que en el libro de Revelaciones se nos habla de un tiempo que el mal va a ser eliminado temporeramente para traer el bien absoluto. De la humanidad completa. De la humanidad completa. Sí. Y eso está expresado en el texto que dice, y el Satán será apresado. El Satán será apresado durante la era mesiánica para que el bien absoluto se manifieste, cuyo propósito es simplemente llevar al humano a acercarse y apegarse a su creador. A regresar a ese estado de Adán donde Dios hablaba y caminaba tranquilamente en el huerto. Se le acabó la era del libre albedrío. Pero sin embargo el libro dice que al final volverá a ser soltado y seducirá a las naciones para que le vayan a hacer la rebelión al ungido. Claramente expresa el deseo de ser seducido por el camino del mal. Porque el ungido que está en el trono fue puesto por el Creador, es la voluntad del cielo, que sea el rey. Y ahí vemos claramente, cuando usted va más allá del relato, que las personas se enfocan en la historia que está narrada y no en las ideas que se transmiten a través de las historias, perdemos la esencia del mensaje. Y entonces seguimos tomando leche, Geraldo, no maduramos. Me acuerdo de las palabras de Pablo que dice, todavía queda un reposo, porque la generación que se le presentó todo esto no reaccionó. Y a nosotros está la responsabilidad, porque Mashiach viene pronto, de reaccionar. Entonces, cuando Pablo de Tarso, ahora que estás hablando de eso, cuando Pablo de Tarso introduce el concepto de la maldición de la ley, no está diciendo que en sí la ley sea maldición, simplemente la maldición de la ley existe a consecuencia de la elección. Moisés le dice, si ustedes siguen el camino de Dios,
Cosa que Juan en una de sus cartas dice, sus mandamientos no son gravosos. No, son buenos, al contrario. Son buenos, hacen bien al humano. Bueno, si me amas, guarda mis mandamientos. Es bien interesante que Pablo de Tarso, en la carta a los Gálatas, dice que la ley se convirtió en maldición. Y mucha gente piensa que cuando Pablo está diciendo eso, se está refiriendo al espectro de los 5 libros en un solo rollo. ¿Sabía usted, amigo que me escucha, escúcheme bien, ¿sabía usted que para la época del primer siglo, los 5 libros estaban en 5 diferentes rollos, no estaban en uno solo? Y eso es bien importante, porque cuando Pablo habla de la maldición de la ley, ¿a qué parte de los 5 libros está refiriendo? A la ley la cual se sujetó el pueblo a través del liderazgo de Moisés, porque fue el pacto renovado de Moisés, que fue dado antes de entrar a la tierra. Entonces, ese pacto que vemos por la historia del pueblo se rompió, pues se anuló, se activaron las cláusulas de maldición. maldición. Correcto. Pero viene Mashiach a renovar el pacto, anulando esas anulando esas maldiciones, por lo cual tenemos un mejor pacto con mejores promesas, no anulando lo antes dicho, sino simplemente removiendo lo que estableció Moisés para establecer algo mejor. Y es bien interesante que eso que remueve, de eso que tú dices, de lo que estableció Moisés, está refiriendo a las maldiciones contenidas, que el Mesías viene a anular cuando Él echa sobre sí todas esas maldiciones. Todas las consecuencias, porque tenía que haber una descarga sobre alguien. Que eso es lo que expresa Isaías 53, cuando dice que Él fue molido por nuestras transgresiones, fue afligido. Amigo, la audiencia a quien Isaías le está escribiendo no es a una audiencia gentil. No. Le está hablando al pueblo de Israel, quien se le había revelado al Creador en su convenio realizado, en su pacto realizado, desde el momento que fue sacado desde Egipto. Que la carta de Hebreos dice, sacrificio no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. ¿Para qué? Para hacer expiación y cumplir lo que Isaías dice. Es bien interesante que en ese Isaías 53 dice el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos. Se está refiriendo al pueblo santo. Yo vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cada cual se apartó de su camino. Se está refiriendo al pueblo santo. Pero el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando él dice todos nosotros, Isaías es el que está hablando. Isaías es parte del pueblo santo. Por tanto, cuando Shaul de Tarso dice, si ustedes se circuncidan, la maldición de la ley va a activar sobre ustedes, Shaul de Tarso está viendo que lo que le están presionando a hacer a ese grupo en particular, giraba alrededor de entrar al pacto mosaico que está construido en Deuteronomio, que contienen sus maldiciones. Por eso intenta explicar la promesa dada a Abraham, que luego que no fue anulada por dar la ley escrita, aunque ya había unas leyes que ellos ya de por sí seguían. Para que el pensamiento de Pablo es difícil de seguir, porque no comprendemos que el pueblo no pudo guardar el primer pacto que fue directamente con Hashem. Que fue en el Sinaí. Que fue en el Sinaí, caen del becerro, entonces Moisés se hace un mediador, lo que se llama un guarantor, una persona que va a decir, está bien, como si fuera el oficial de probatoria, yo los voy a vigilar, yo los voy a instruir, darles otra oportunidad. O sea, Moisés interviene, se hace un pacto ahora, pero es el pacto de Moisés. Hasta que llega Mashiach, porque Pablo dice, la Torah fue un ayo, un maestro, pero la meta es el Mesías. Esto no significa que la ley no sea buena, no, al contrario. Simplemente hay que comprender cuáles fueron los elementos que Pablo estaba añadiendo. Porque en otra carta Pablo dice, la ley es santa, justa y buena. No tenemos tiempo para más, amigos. Gracias a Dios Todopoderoso por la oportunidad de estar con ustedes. Les hablo Joseph. Y les hablo Gerardo. Usted escucha el programa de Hashem, el Camino de Dios.